Habitar al abrigo del Altísimo es más que una frase hermosa. Es una experiencia espiritual, una realidad profunda para el alma que ha decidido confiar en Dios por encima del miedo, la incertidumbre y las amenazas visibles o invisibles. El Salmo 91 no es solo una promesa de protección, es un refugio literario y espiritual donde podemos descansar cada palabra como si fuera una roca firme en medio de la tormenta. En un mundo agitado, donde lo inesperado puede tocar nuestra puerta en cualquier momento, este salmo se alza como una fortaleza invisible, un escudo de promesas que no se desgastan con el tiempo ni se quiebran por la duda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo inicial ya nos confronta con una decisión. ¿Dónde estamos habitando? Habitar implica permanecer, no solo visitar. Dios no nos ofrece un refugio momentáneo, sino una habitación permanente. No se trata de correr a Él solo cuando estamos en peligro, sino de vivir en comunión con Él cada día. Morar bajo su sombra es estar tan cerca que su presencia nos cubre. La sombra es un símbolo de proximidad. No hay sombra si no hay cercanía. Y esa cercanía con Dios no se alcanza con rituales vacíos, sino con una relación viva, constante y confiada. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando el alma habla así, es porque ha conocido la fidelidad de Dios en momentos de angustia. El salmista no repite palabras ajenas, habla desde la experiencia. Ha vivido la protección de Dios como castillo, como muralla segura. Y lo llama mi Dios, no un Dios distante, no el Dios de otros, sino su Dios personal, cercano, presente. Esa confianza no se impone, se cultiva. Se forma en la intimidad, cuando decidimos creerle a Dios más que al temor, más que a la amenaza que nos rodea, porque confiar en Dios no es negar que hay peligro, es saber que el peligro no tiene la última palabra. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El mundo está lleno de trampas invisibles, decisiones erradas, influencias dañinas, caminos que parecen seguros, pero llevan a la destrucción. Sin embargo, la promesa no es que nunca enfrentaremos estas trampas, sino que Él nos librará. El cazador no es omnisciente, pero Dios sí. Él ve lo que nosotros no vemos. Y la peste destructora, aunque sea silenciosa, aunque avance con rapidez o se oculte tras una fachada inocente, no es más poderosa que el cuidado del Señor. Dios es capaz de intervenir incluso antes de que el daño sea evidente. Él salva en el secreto, en lo invisible, cuando ni siquiera somos conscientes del peligro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen tierna y poderosa nos muestra el lado más íntimo de la protección divina. No es una protección distante ni fría, es como la de una madre que resguarda a sus polluelos bajo sus alas. Es una protección cálida, personal, viva. En ese lugar hay consuelo, hay seguridad, hay pertenencia. Debajo de sus alas, el alma puede descansar aunque afuera haya tempestad. Estar cubiertos por Dios es más que estar protegidos físicamente. Es tener paz interna, es sentirnos abrazados por su amor, es saber que no estamos solos. Escudo y adarga es su verdad. En un mundo de mentiras, manipulaciones y noticias que cambian cada día, la verdad de Dios es escudo firme. Su palabra no cambia, no se desgasta, no se contradice. Su fidelidad es como una muralla que rodea a sus hijos. Podemos escondernos detrás de sus promesas cuando las flechas del enemigo vuelan con fuerza. Y aunque el miedo quiera tocar la puerta, su verdad es más fuerte. Por eso, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí se mencionan todas las horas del día: noche, día, oscuridad, mediodía. Es decir, la protección de Dios es continua,
permanente, sin interrupción. Él no duerme, no se distrae, no se agota. Mientras dormimos, Él vela. Mientras trabajamos, Él guarda. Mientras oramos, Él responde. Mientras callamos, Él actúa. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No porque seamos mejores o más fuertes, sino porque estamos cubiertos. Dios no promete que el mal no existirá, sino que no nos tocará cuando estamos bajo su cobertura. Esto no se refiere solo a peligros físicos, sino también a lo espiritual, a las influencias que quieren contaminarnos, a los pensamientos que buscan sacarnos del camino. Dios promete preservarnos cuando confiamos en Él. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esto no es un deseo de venganza, es la constatación de que Dios es justo. Él no ignora el mal. Su juicio llegará a su tiempo. Nuestra tarea no es juzgar, es confiar. Él se encargará del resto. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es la clave: poner a Dios como nuestra habitación. No como un invitado, no como una opción de emergencia, sino como nuestra residencia permanente. Solo así se activa esta promesa. Y cuando lo hacemos, su presencia no solo nos protege, sino que transforma nuestro hogar, nuestra mente, nuestras emociones. Donde habita Dios, no puede habitar el temor. Donde Él gobierna, la ansiedad no tiene el mismo poder. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Qué promesa tan poderosa y, al mismo tiempo, tan misteriosa. Hay ángeles asignados por el mismo Dios para cuidar de ti. No es poesía, es verdad revelada. El Dios eterno, el creador de todo cuanto existe, ha delegado seres celestiales, espíritus ministradores, para que velen por los suyos. No se trata de una protección parcial, ni de una intervención esporádica. La promesa es clara, en todos tus caminos. No solo en los momentos religiosos, no solo cuando estás orando o leyendo la palabra, sino también en lo cotidiano, al salir, al trabajar, al caminar, al descansar. En cada trayecto, visible o invisible, hay una cobertura sobrenatural dispuesta por Dios para aquellos que le pertenecen. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Dios conoce nuestras debilidades. Él sabe cuán fácil podemos tropezar, caer, desviarnos. Por eso, en su amor y fidelidad, ha provisto auxilio celestial. No todo tropiezo es visible. Hay pensamientos que nos hacen tropezar, hay emociones que nos sacuden, hay decisiones que nos acercan al borde del abismo. Pero Dios, en su infinito cuidado, ha dispuesto que seamos sostenidos. A veces, ni siquiera notamos cuántas veces fuimos guardados, cuántas caídas fueron detenidas por esa intervención silenciosa, pero efectiva del cielo. Y es ahí cuando entendemos que no caminamos solos, que hay manos invisibles cargándonos cuando ya no podemos más. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí el lenguaje se vuelve más simbólico, más espiritual. El león representa aquello que ruge para intimidar. El áspid, aquella serpiente venenosa que ataca con sutileza y letalidad. Dios no dice que no aparecerán estos enemigos, pero declara que no prevalecerán. Tú pisarás sobre ellos, es decir, tendrás autoridad. No por tu fuerza, sino por la que Dios deposita en ti. Esta es una promesa de victoria. Aun cuando enfrentes lo más temible, lo más tóxico, lo más destructivo, no serás derrotado. Serás vencedor porque Dios está contigo. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y entonces la voz cambia. Ya no habla el salmista, ahora es Dios mismo quien habla. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Es como si Dios irrumpiera en medio del salmo
para confirmar personalmente lo que se ha dicho. Y lo primero que menciona es el amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor. No dice, por cuanto ha cumplido todo perfectamente, ni por cuanto ha sido irreprensible, sino por cuanto ha puesto su amor. Porque el amor sincero hacia Dios abre puertas que ninguna obra humana puede abrir. Dios busca corazones que lo amen, que lo deseen, que lo anhelen más que a cualquier otra cosa. Y cuando alguien pone su amor en Dios, Él responde con liberación. Él no ignora al que le ama de verdad. El Señor lo libra, lo pone en alto, lo honra, porque ese amor ha tocado su corazón. Me invocará, y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. No siempre nos librará de la angustia de manera inmediata, pero sí promete estar con nosotros dentro de ella. Esta es una de las promesas más reconfortantes de todo el Salmo, la compañía de Dios en el valle. No dice, lo sacaré de la angustia antes de que me clame, sino, con Él estaré yo en la angustia. Hay un propósito incluso en el dolor, pero ese dolor no lo vivimos solos. Su presencia se hace más real en los momentos más oscuros. Dios no se queda mirando desde lejos. Él desciende, se acerca, se involucra. Y en medio de las lágrimas, su presencia se convierte en consuelo, en fuerza, en esperanza. Lo libraré y le glorificaré. Dios no solo quiere rescatarnos, quiere también levantarnos. Glorificar aquí no significa fama terrenal, sino honra espiritual, restauración de lo perdido, restauración de la identidad. El enemigo busca avergonzar, pero Dios busca glorificar. El enemigo quiere hundirte, pero Dios quiere colocarte en un lugar donde su luz se refleje en ti. Aquel que confía en el Señor no será avergonzado, porque Dios honra a los que le honran. Dios restaura al que clama. Dios bendice al que permanece firme en su amor. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y así concluye el Salmo 91, no con temor, sino con una promesa de plenitud. Dios no quiere que vivas a medias. Él promete saciar, llenar, completar. Y no solo en términos de años físicos, sino de vida en abundancia, de paz, de propósito, de gozo. Y lo más grande, le mostraré mi salvación. Esta es la promesa final, la cúspide de todas las demás. Ver su salvación no es solo experimentar protección en esta vida, sino tener la certeza de la vida eterna, de su perdón, de su redención completa. Es conocer a Jesús, el Salvador, el cumplimiento perfecto de cada palabra de este salmo. Todo el Salmo 91 es como una canción de refugio, un escudo hecho de versos que se clavan en el corazón del creyente y que resuenan con fuerza cada vez que el mundo se sacude. No es una fórmula mágica, es una declaración de fe. No se trata de repetirlo sin comprenderlo, sino de vivirlo, de apropiarse de sus promesas desde una relación real con Dios. No todos los peligros desaparecerán, pero sí cambiará la manera en que los enfrentamos. Con Dios como refugio, con sus ángeles como protección, con su verdad como escudo, no hay noche que nos derrote, ni enemigo que nos arruine, ni valle que nos robe la paz. El que habita al abrigo del Altísimo sigue morando bajo la sombra del Omnipotente. A lo largo de los siglos, el Salmo 91 ha sido refugio para generaciones enteras. En tiempos de guerra, de peste, de persecución, de oscuridad y miedo, hombres y mujeres de fe han corrido a sus palabras como quien se resguarda en una torre firme en medio del asedio. No hay estación del alma en la que este salmo no tenga algo que decir. Su poder no está en la poesía de sus frases, sino en la verdad que contiene, en la autoridad de aquel que lo inspiró. No es un amuleto, ni una fórmula mística, es una declaración viva que nace de una relación con Dios. El secreto no está solo en recitarlo, sino en vivirlo, en habitar su mensaje, en convertir cada promesa en parte de nuestro andar diario.
Habitar al abrigo del Altísimo significa rendirse. Significa reconocer que nuestra fuerza no es suficiente, que por más que intentemos controlar, prevenir, resistir, hay cosas que escapan a nuestra capacidad. Es ahí donde entra la fe, no como una última opción, sino como el principio de todo. Y la fe verdadera no consiste en que todo salga como esperamos, sino en confiar incluso cuando no lo entendemos. Este salmo nos llama a reposar, a confiar, a rendir nuestra ansiedad ante aquel que tiene dominio absoluto sobre lo visible y lo invisible. Morar bajo su sombra es reconocer que somos pequeños, pero no estamos solos, que somos frágiles, pero estamos cubiertos por el Omnipotente. Una de las grandes riquezas de este salmo es que no niega la existencia del mal. No promete un camino sin dificultades. Habla del lazo del cazador, de peste, de terror nocturno, de flechas, de mortandad. La vida en la tierra está llena de peligros y aflicciones, pero Dios no nos promete ausencia de batalla, sino su presencia en medio de ella. Y esa presencia lo cambia todo. El alma que sabe que Dios está cerca no se derrumba fácilmente. Puede temblar, puede llorar, puede flaquear, pero no se rinde, porque sabe que aquel que lo guarda no duerme, no falla, no abandona. Las imágenes de este salmo apelan a nuestro corazón con fuerza. ¿Quién no ha sentido alguna vez el peso de la noche, el miedo que se intensifica cuando el sol se oculta y la mente se llena de preguntas? El terror nocturno no es solo literal, también es simbólico. Son los pensamientos oscuros, las angustias que se amplifican cuando todo está en silencio. Pero en ese momento, el que habita al abrigo del Altísimo puede cerrar los ojos sabiendo que su alma está en paz, porque la sombra de Dios lo envuelve como un manto. La oscuridad no tiene dominio sobre quien está cubierto por la luz de su presencia. Cuando el salmista dice, «No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día», está hablando de un tipo de confianza que supera la lógica humana. No es valentía natural, es confianza sobrenatural. Y esa confianza no se construye en un día. Se forja con la experiencia, con la oración constante, con la fidelidad probada de Dios en el pasado. Es el resultado de caminar con Él, de ver su mano una y otra vez, de reconocer su voz en medio del caos. Quien ha sido guardado por Dios una vez, aprende a confiar en que lo será otra vez. Y cuando dice, «Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará», no significa que seremos inmunes al dolor o que viviremos una vida sin lágrimas. Significa que hay un cerco espiritual alrededor de los que confían en Dios. Significa que cuando Él es nuestro refugio, lo que destruye a otros no tiene poder de destruirnos a nosotros, porque nuestra alma está escondida en Él. No se trata de superioridad, se trata de protección divina. No se trata de mérito humano, sino de gracia que rodea como escudo a los que habitan bajo su sombra. Y esa protección es completa. No es solo sobre nuestro cuerpo, es sobre nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Dios guarda al que en Él confía, no solo del mal externo, sino también del caos interno. ¿Cuántas veces nuestra mayor batalla está dentro de nosotros? Miedo, ansiedad, culpa, duda. Pero cuando corremos a este salmo, cuando lo creemos, cuando lo hacemos parte de nuestro clamor diario, empezamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. No una paz frágil, sino una que sostiene, que cubre, que sana. El corazón de este salmo no está solo en lo que Dios hace, sino en quién es Dios. Porque podemos descansar en sus promesas solo si confiamos en su carácter. El Altísimo, el Omnipotente, Jehová, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra esperanza. Cada uno de esos nombres revela algo de su esencia. Él es alto, inalcanzable para nuestros enemigos. Es poderoso,
capaz de sostener todo. Es un refugio que no se derrumba. Es una sombra que no se aleja. Es un escudo que no se oxida. Es un castillo que no puede ser invadido. Por eso podemos confiar. No porque no haya peligros, sino porque tenemos un Dios que es mayor que todos ellos. Y esa es la invitación de este salmo: habitar en Él, hacer de su presencia nuestra casa. No buscarlo solo en la crisis, sino amarlo cada día. No usarlo como un refugio temporal, sino convertirlo en nuestro lugar permanente de descanso. Porque cuando Dios es nuestra habitación, nuestra alma encuentra reposo y nuestro corazón aprende a decir con seguridad: mi Dios, en quien confiaré. Habitar bajo la sombra del Omnipotente no es un acto pasivo, es una decisión constante del alma. Es elegir cada día volver a ese lugar secreto, donde el ruido del mundo se silencia y solo permanece la voz de Dios. Ese lugar secreto no es físico, es espiritual. Es un espacio de intimidad donde no entran las distracciones, donde se calla el alma y se eleva el espíritu. Allí, bajo su sombra, el alma encuentra alimento, dirección y descanso. Es en ese lugar donde se fortalecen los corazones cansados y se renueva la confianza que el día a día intenta robar. El Salmo 91 nos enseña que no basta con saber que Dios existe. Hay que conocerlo, experimentarlo, buscarlo con sinceridad. Por cuanto ha conocido mi nombre, dice el Señor. No se refiere solo a un conocimiento intelectual, sino a una relación profunda. Conocer su nombre implica reconocer su carácter, saber cómo actúa, confiar en su fidelidad. No se puede confiar plenamente en alguien a quien no se conoce. Pero cuando conocemos el nombre del Señor, cuando entendemos que Él es fiel, justo, protector, cercano, entonces el temor pierde su fuerza y la fe se eleva como un escudo ante todo lo que intente dañarnos. Hay algo sagrado en la forma en que Dios promete responder al clamor de su pueblo. Me invocará y yo le responderé. Esta es una promesa directa, sin condiciones confusas. Dios no es sordo al clamor sincero. Él responde. Tal vez no como esperamos, tal vez no en el momento que quisiéramos, pero su respuesta siempre llega. Él no olvida ninguna oración derramada con fe. A veces responde con consuelo, otras veces con dirección, otras con fuerza para resistir, y muchas veces con una liberación poderosa. Pero siempre responde. Su silencio, cuando llega, también es una respuesta llena de propósito. Él está presente, incluso cuando no lo sentimos. Y hay algo profundamente consolador en esta declaración. Con Él estaré yo en la angustia. Porque aunque oramos por ser librados del dolor, muchas veces Dios decide acompañarnos dentro de él. No nos evita el valle, pero camina con nosotros dentro de él. Como buen pastor, no abandona a sus ovejas en medio del peligro. Él desciende con nosotros, nos toma de la mano, nos fortalece, nos guía. A veces, el mayor milagro no es salir de la prueba, sino experimentar a Dios dentro de ella con una intensidad que nunca hubiéramos conocido de otro modo. Lo libraré, dice Dios. Le glorificaré. No solo lo salvaré, lo honraré. Dios no nos rescata para dejarnos avergonzados. Nos rescata para restaurarnos, para devolvernos la dignidad, para recordarnos que somos suyos. El enemigo quiere que el dolor nos defina, pero Dios quiere que su gloria nos transforme. Aquel que ha sido librado por el Señor no solo testifica de lo que ha vivido, también resplandece con una luz que viene de lo alto. Porque no es posible pasar por el fuego con Dios y salir igual. Él marca, Él transforma, Él exalta al que ha confiado en su nombre. Y entonces, como un broche de oro, viene la última declaración. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Qué promesa más perfecta! No solo promete alargar los días, sino llenarlos de sentido. Porque de nada sirve vivir mucho si no hay plenitud. Pero Dios promete saciar,
no solo en los años, sino en el alma. Una vida saciada es una vida que ha conocido a Dios, que ha disfrutado de su presencia, que ha caminado en su voluntad, y culmina con lo más grande: ver su salvación. No una salvación pasajera, sino la eterna, la que transforma el destino, la que borra la culpa, la que asegura el alma para siempre. Ver su salvación es ver a Jesús. Es comprender que todas las promesas de este salmo encuentran su cumplimiento más profundo en Él. Jesucristo es, en efecto, el rostro visible del Dios protector del Salmo 91. En Él se cumplen todas las imágenes de este canto sagrado. Él es el refugio seguro, la sombra que cubre, la fortaleza en la tormenta, el escudo impenetrable. Él enfrentó el terror de la cruz para que nosotros pudiéramos tener paz. Soportó la noche más oscura para darnos luz perpetua. Fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Y hoy, por medio de Él, podemos habitar bajo el abrigo del Altísimo con plena seguridad, sabiendo que nuestra vida está escondida en su gracia. Este salmo no solo debe ser leído, debe ser vivido. No solo debe ser memorizado, debe ser experimentado. Es una invitación a permanecer en Dios, a confiar más allá de lo visible, a refugiarnos en su amor cada día. Porque cuando hacemos de Dios nuestro hogar, todo cambia. El miedo retrocede, la paz avanza, la ansiedad pierde poder, la fe toma lugar, y el alma aprende a descansar, no porque no haya tormentas, sino porque el Señor está en medio de ellas. A medida que seguimos reflexionando en las palabras del Salmo 91, se hace evidente que cada línea está diseñada para hablarle al corazón herido, al alma cansada, al creyente que camina por el mundo con la necesidad de un refugio seguro. No es un texto que endulza la realidad, sino que ofrece una respuesta divina frente a ella. No minimiza el dolor, pero tampoco lo glorifica. En cambio, exalta la presencia de un Dios que camina con nosotros en medio de todo. Cada promesa contenida en este salmo es como un muro que se levanta alrededor del alma y la guarda de las amenazas externas y de los colapsos internos. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos más? Que el temor toca a la puerta con insistencia, que los pensamientos negativos nos rodean como nubes densas, que las circunstancias se levantan como montañas imposibles de escalar. Y en medio de todo eso, estas palabras sagradas nos invitan a levantar la vista y recordar dónde estamos, habitando bajo la sombra del Omnipotente. No importa qué tan intensas sean las tormentas, hay un lugar de reposo. No importa qué tan alto ruja el enemigo, hay una voz más fuerte que dice: yo estaré contigo en la angustia, yo te libraré, yo te saciaré. Las promesas del Salmo 91 no están hechas para quien solo busca beneficios inmediatos. Están dirigidas a aquellos que han aprendido a esperar en Dios, a confiar cuando no se ve nada claro, a creer incluso en medio del dolor. Son promesas que se activan en la vida de quienes hacen del Altísimo su habitación, no un refugio ocasional, sino su morada constante. Eso requiere decisión, perseverancia, entrega. Y no porque debamos ganarnos esa protección, sino porque Dios desea una relación real, profunda, diaria. El que habita al abrigo del Altísimo es alguien que ha decidido permanecer allí, no por obligación, sino por amor. Este salmo también nos recuerda que la protección de Dios no se limita a lo físico. Muchas veces queremos que Dios quite todo dolor, que nos libre de toda enfermedad, de toda pérdida. Y aunque Él es capaz de hacerlo, su cuidado va más allá. Él protege nuestra fe, fortalece nuestro corazón, nos guarda del engaño, nos libra del orgullo, nos sostiene en la tentación, nos saca de las redes del enemigo. El mayor peligro no siempre es lo que sucede fuera, sino lo que se gesta dentro de nosotros. Por eso, cuando vivimos bajo su sombra, somos guardados de aquello que amenaza nuestro espíritu, no solo nuestro cuerpo.
No podemos ignorar que este salmo también ha sido malinterpretado por muchos. Algunos lo usan como una especie de escudo mágico, creyendo que por repetirlo automáticamente estarán libres de todo mal. Pero no se trata de un conjuro. Se trata de una verdad espiritual que se experimenta en el marco de una relación con Dios. El poder del Salmo 91 no está en sus palabras por sí solas, sino en la realidad que representan. Un corazón que confía, que permanece, que ama a Dios por encima de todo. No se trata de manipular a Dios con sus promesas, sino de descansar en ellas con humildad y reverencia. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo usó precisamente el Salmo 91 para tentar su confianza en el Padre. Le dijo: «Lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti». Pero Jesús no cayó en la trampa. Él no usó las promesas de Dios para probar su fidelidad, sino que eligió confiar en el tiempo y la voluntad del Padre. Ese momento nos enseña algo crucial. No debemos usar las promesas del Salmo 91 como una excusa para la imprudencia o el orgullo espiritual. Debemos vivirlas desde la confianza serena, no desde la arrogancia de quien exige que Dios actúe como uno desea. La verdadera fe se apoya en Dios incluso cuando el panorama no cambia como uno esperaba. Dios es fiel a sus promesas, pero también es sabio en sus procesos. Él sabe cuándo intervenir, cuándo guardar, cuándo permitir pruebas que nos formen. Y aun cuando no entendemos sus caminos, este salmo nos recuerda que estamos seguros en Él. La sombra del Omnipotente no siempre cambia nuestras circunstancias externas, pero siempre transforma nuestra perspectiva interna. Donde hay sombra, hay frescura. Donde hay sombra, hay descanso. Donde hay sombra, hay cobertura. Habitar allí es caminar en paz, sabiendo que pase lo que pase, Dios tiene el control. Si hay algo que debemos aprender de este salmo, es que no hay mejor lugar que la presencia de Dios. Nada en el mundo puede ofrecernos la seguridad que Él da. Ni la riqueza, ni el poder, ni la ciencia, ni las conexiones humanas pueden garantizarnos una vida libre de dolor. Pero en Dios encontramos algo que sobrepasa toda protección terrenal. Encontramos propósito, encontramos consuelo, encontramos esperanza. Porque en la sombra del Altísimo no solo somos protegidos, somos transformados. Él no solo nos guarda, también nos moldea. Nos hace más fuertes, más sabios, más sensibles a su voz. Y cuando el alma entiende esto, entonces ya no busca a Dios solo para ser protegida, sino porque ha descubierto que no hay mejor lugar que estar con Él. La sombra del Omnipotente se convierte en el hogar del corazón, y es allí donde se aprende a vivir sin miedo, a confiar sin condiciones, a amar sin reservas, porque hemos conocido al Dios que no falla, que no se ausenta, que no cambia. Él es nuestro refugio hoy, mañana y siempre. Cuando un creyente se apropia del Salmo 91 con fe y humildad, empieza a caminar distinto. Ya no pisa el suelo con inseguridad, sino con la certeza de que no camina solo. Cada paso está envuelto en la cobertura divina. Cada decisión es guiada desde lo alto. Esta confianza no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios. Porque la fe verdadera no florece en el terreno cómodo, sino en medio de la batalla. Es ahí donde este salmo se vuelve más que poesía. Se convierte en escudo, en espada, en sustento del alma. El lenguaje del Salmo 91 no es tímido, es directo, valiente, firme. Habla de pestes, de mortandad, de trampas del enemigo, de ángeles, de refugios, de promesas eternas. No hay neutralidad en este salmo. Es una declaración radical de que Dios protege a los suyos. No promete una vida sin conflictos, pero sí una vida donde nada puede ocurrir fuera del permiso soberano del Altísimo. Y esto no debe ser motivo de temor, sino de profunda paz.
porque el Dios que permite la prueba es el mismo que promete estar con nosotros dentro de ella. Y cuando Dios está presente, incluso el dolor tiene sentido. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo se nos escapa de las manos. Situaciones familiares que no podemos resolver, enfermedades que avanzan sin explicación, pérdidas que sacuden el alma, caminos que se vuelven oscuros de un momento a otro. Y entonces recordamos: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esa peste puede tomar muchas formas: ansiedad, desesperanza, traición, caos emocional. Pero ninguna de ellas es más fuerte que el brazo de Dios extendido sobre nosotros. Su poder es real, su cuidado es constante, y su amor no se agota. El alma que habita bajo su sombra vive con una conciencia constante de lo espiritual. Entiende que no todo es lo que parece, que hay realidades invisibles, luchas que no se ven, pero también guardianes celestiales que actúan sin que los ojos los perciban. Este salmo nos revela que el cielo está involucrado en los asuntos de nuestra vida, que Dios manda a sus ángeles para cuidar a quienes le temen. ¿Cómo no vivir con asombro? ¿Cómo no andar con gratitud cuando sabemos que lo invisible se mueve a nuestro favor por orden del Dios viviente? Pero este salmo también nos invita a corresponder con amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La protección de Dios no es para los indiferentes, sino para los que le aman. No es que Él nos exija perfección, sino una entrega verdadera. Dios no busca rituales vacíos, sino corazones rendidos. El que ama a Dios no solo busca sus promesas, también busca su rostro. Y en esa búsqueda encuentra no solo ayuda, sino identidad, propósito, dirección. No se trata de usar a Dios para nuestros fines, sino de entregarle la vida entera para que Él cumpla los suyos. Una verdad que no podemos ignorar es que este salmo no garantiza una vida sin aflicciones. De hecho, Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La seguridad del Salmo 91 no se basa en la eliminación del peligro, sino en la compañía del Dios eterno en medio de cualquier circunstancia. Por eso, el que ha puesto su confianza en el Altísimo puede dormir en paz, caminar en calma, vivir en esperanza. Porque aun cuando lo peor sucede, Dios sigue siendo refugio. Aun cuando llega la noche más oscura, su sombra sigue cubriendo. Aun cuando todo parezca derrumbarse, Él permanece firme. El creyente que hace del Altísimo su habitación vive distinto. Su seguridad no depende del entorno, sino de su conexión con Dios. Esa persona puede perder muchas cosas, pero jamás pierde su refugio. Puede ser atacado, pero no destruido. Puede ser sacudido, pero no vencido. Porque su alma está anclada a algo más fuerte que las circunstancias. Está anclada al Dios que no miente. Aquel que dijo: «Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Esa palabra es más sólida que cualquier montaña, más eterna que cualquier tormenta, más poderosa que cualquier enemigo. Y es así como el Salmo 91 se convierte en una forma de vivir. No solo se recita, se encarna. No solo se cree, se practica. Es una invitación diaria a correr al abrigo del Altísimo, a morar bajo su sombra, a confiar incluso cuando no vemos. Es una llamada a dejar de depender de nuestras fuerzas y comenzar a depender del Dios que nunca ha perdido una batalla. Es caminar cada día con la certeza de que estamos guardados, no por suerte, no por casualidad, sino por la fidelidad del Dios que nos ha amado desde antes de que naciéramos. Cuando el alma aprende a vivir así, no necesita controlar todo. Ya no se afana por el mañana. Ya no teme por lo incierto, porque sabe que el Dios que lo cubre hoy será el mismo que lo guarde mañana. Y si Él decide permitir el fuego, también estará con nosotros dentro del horno. Si permite la tormenta, también se subirá a la barca.
Si permite la cruz, también traerá la resurrección. Él es así, fiel hasta el final. Y es en esa fidelidad donde encontramos el descanso más profundo que un corazón humano puede conocer. Hay algo profundamente transformador cuando uno internaliza este salmo más allá de la memoria y lo lleva al corazón. Porque llega un momento en la vida del creyente en que las palabras dejan de ser solo promesas que se esperan y se convierten en verdades que ya se viven. No temerás, dice el salmista. Y no lo dice como una opción, sino como una consecuencia. El que habita al abrigo de Dios, el que realmente se ha rendido a su cuidado, experimenta una paz que desactiva el temor. No porque los peligros desaparezcan, sino porque la confianza ha echado raíces más profundas que cualquier circunstancia adversa. Esa libertad del temor es un regalo celestial. No nace de la negación de la realidad, ni de una mentalidad positiva sin fundamento. Nace del conocimiento íntimo de un Dios que ha demostrado ser digno de confianza. Cuando Él dice, «Yo estaré contigo», su palabra no se rompe, no se diluye con el tiempo, no cambia según la época. Su fidelidad es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y esa fidelidad es el fundamento sobre el cual el alma se edifica. Por eso, este salmo se convierte en una estructura espiritual, una fortaleza interna que sostiene al creyente en cualquier estación de la vida. Y es que el Salmo 91 no es solamente un texto para momentos de crisis, es una guía para el diario vivir. Porque vivir bajo la sombra del Omnipotente no es un acto de emergencia, sino un estilo de vida. Es despertar cada día reconociendo que estamos bajo su cuidado. Es enfrentar el trabajo, los desafíos, las relaciones, las decisiones, con la conciencia de que el Señor va delante de nosotros. Es mirar el futuro sin miedo, porque sabemos que ya está en sus manos. Cuando se habita así, todo cambia. El corazón se vuelve menos ansioso, la mente más clara, las decisiones más sabias. Los ángeles que Él envía no están allí solo para protegernos del mal visible, sino también para sostenernos en lo invisible. ¿Cuántas veces hemos sido librados de situaciones que ni siquiera supimos que existieron? Dios ha evitado accidentes que no vimos venir, ha cerrado puertas que parecían oportunidades pero eran trampas, ha retrasado caminos que parecían promesa pero escondían destrucción. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su providencia invisible, por medio de sus ángeles, por medio de su soberanía. Por eso, debemos vivir agradecidos, incluso por lo que no entendemos, porque muchas veces su protección se manifiesta en lo que Él no permitió. Y es que el amor de Dios no se mide solamente por lo que da, sino también por lo que impide. A veces nos sentimos frustrados cuando un plan no se concreta, cuando una oración no tiene la respuesta esperada, cuando un sueño parece quedarse en pausa. Pero el que vive bajo su sombra aprende a confiar en los silencios de Dios. Aprende a ver su mano incluso cuando parece oculta. Aprende a creer que si algo no sucedió como esperábamos, fue porque Él está viendo lo que nosotros no vemos. Y en lugar de quejas, eleva gratitud, porque sabe que Dios es un Padre perfecto y todo lo que hace es por amor. El Salmo 91 también nos confronta con la necesidad de dependencia. No se puede vivir bajo la sombra del Altísimo con orgullo. Requiere humildad. Requiere reconocer que no podemos solos, que por más preparación que tengamos, por más previsiones que tomemos, siempre necesitaremos su guía, su cuidado, su voz. Vivir bajo su sombra es rendirse sin resistencia. Es dejar que Él sea quien gobierne nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. No como un tirano, sino como el Dios sabio que sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nosotros no lo comprendemos. Cuando el Salmo declara que no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día,
está dibujando un panorama completo. Día y noche, luz y oscuridad, lo visible y lo invisible. La promesa es constante. No hay hora del día en que la sombra de Dios no esté disponible para cubrirnos. No hay estación del año, ni etapa de la vida, ni lugar del mundo donde esta protección se suspenda. Para el que habita bajo su abrigo, la seguridad no depende del clima, de la economía, del gobierno, ni de los sentimientos. Depende de un pacto eterno de amor que Dios ha establecido con los que le buscan de verdad. Y si algún día el temor toca a la puerta con fuerza, si en algún momento el alma se siente débil, entonces basta con recordar esta verdad. Con Él estaré yo en la angustia. No hay soledad donde Dios no pueda entrar. No hay dolor donde Él no pueda consolar. No hay circunstancia que lo haga retroceder. Su promesa es estar, no huir, no mirar desde lejos. Estar, permanecer, acompañar. Y en esa presencia, el alma descansa. Porque cuando Dios está presente, el caos pierde poder, el temor se disuelve y la fe vuelve a levantarse. Qué consuelo tan grande saber que la protección de Dios no es como la del hombre, limitada, frágil, momentánea. Su cobertura no depende de nuestras circunstancias, ni de la intensidad de nuestras oraciones, ni de cuán dignos nos sintamos. Nace de su carácter, de su amor inmutable, de su fidelidad que permanece firme, aunque nosotros seamos inconstantes. El que habita bajo su sombra vive sostenido no por méritos, sino por gracia. Y esa es la gran esperanza que nos envuelve al leer y meditar en este salmo. Que el Altísimo ha elegido protegernos, no por lo que hacemos, sino porque somos suyos. Hay días en que el corazón parece fuerte, lleno de fe, confiado en el Señor. Pero también hay días grises, donde todo tiembla, donde el miedo gana terreno, donde orar se vuelve difícil. Y es allí donde este salmo nos recuerda que la sombra del Omnipotente no se retira cuando flaqueamos. Él permanece. Él no abandona. Su fidelidad no cambia con nuestros estados de ánimo. Él es refugio incluso cuando no lo sentimos. Él es castillo fuerte incluso cuando nuestra fe se debilita. Y eso nos da paz. Porque no todo depende de nosotros. Depende de aquel que nunca falla. Cuando el salmista dice que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, nos está mostrando que la protección de Dios no siempre se comprende desde la lógica humana. Porque alrededor todo puede parecer que colapsa. Los informes médicos pueden ser desalentadores, las noticias pueden sembrar temor, los problemas pueden multiplicarse. Pero aquel que confía en el Señor tiene una cobertura espiritual que lo rodea. Y aun cuando el peligro se acerque, hay una línea que no puede cruzar sin el permiso divino. Esa línea está trazada por la soberanía de Dios, que es más fuerte que cualquier diagnóstico, amenaza o circunstancia. Vivimos en un mundo quebrantado, en una realidad donde la maldad y la injusticia aún operan. Por eso necesitamos más que nunca este tipo de palabra, no como una evasión, sino como una base firme sobre la cual edificar la vida. Porque el que hace del Altísimo su habitación no está negando la realidad. Está afirmando que por encima de ella hay una verdad más grande. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa convicción es la que fortalece al creyente. Esa certeza es la que calma la tormenta interior y le permite seguir caminando, aunque todo a su alrededor parezca incierto. En muchas ocasiones, los enemigos que enfrentamos no son visibles. No tienen rostro ni forma definida. A veces es la ansiedad, la tristeza persistente, la soledad, los pensamientos oscuros que vienen sin invitación. Pero el Salmo 91 también habla de esos enemigos. Porque el terror nocturno no siempre es una amenaza física, muchas veces es emocional o espiritual. Y para ese tipo de combate, el refugio de Dios también es eficaz.
No hay batalla interna que Él no pueda ganar. No hay sombra mental que su luz no pueda disipar. En su presencia, incluso los conflictos más profundos del corazón empiezan a encontrar orden, descanso y dirección. Y es que habitar bajo su sombra también implica reposar. El alma que confía ya no se agita con cada viento. No se desespera ante la espera. No se consume en el ¿qué pasará mañana?, porque sabe que su vida está en manos seguras. Esa confianza no se impone, se cultiva. Y se cultiva con intimidad, con tiempo en su presencia, con la palabra que alimenta, con oración constante, con la búsqueda diaria de su rostro. La sombra del Omnipotente es para los que deciden vivir cerca, para los que ya no quieren vivir con un pie en el mundo y otro en Dios, sino para los que han entendido que solo en Él hay verdadera seguridad. Los ángeles que Dios envía también nos hablan de algo más profundo. No estamos solos. Aunque en algunos momentos la vida parezca vacía de compañía, aunque sientas que nadie te comprende o te acompaña, hay una realidad espiritual que te rodea. Hay ministerios celestiales enviados por el Padre, seres invisibles pero reales, asignados para protegerte, sostenerte, cuidarte en tus caminos. Y si ellos actúan por orden de Dios, es porque el cielo está atento a tu vida. No eres ignorado, no eres invisible. Dios ve, Dios cuida, Dios actúa, incluso cuando tú mismo no eres consciente de ello. Y cuando llega el momento más difícil, cuando todo dentro de ti dice que no puedes seguir, es cuando la promesa se hace carne. Con Él estaré yo en la angustia. No es una frase bonita, es una realidad divina. Él se sienta contigo en medio del dolor. Él se queda mientras otros se van. Él guarda silencio contigo cuando no hay palabras y habla cuando necesitas dirección. Él no te observa desde la distancia. Él desciende al lugar donde estás. Y allí, justo en el punto más bajo, su presencia se convierte en el lugar más alto. Porque lo que realmente levanta al ser humano no es la ausencia de aflicción, sino la compañía del Dios que no se va. Hay una belleza escondida en las promesas de Dios que solo se revela cuando las vivimos. El Salmo 91 no fue escrito para ser admirado a la distancia, sino para ser habitado. Es un llamado a vivir bajo la cobertura de un Padre que no descansa, de un Dios que no olvida, de un Señor que no abandona. Sus palabras son como muros de consuelo que nos rodean cuando todo parece desmoronarse. Y cuanto más lo meditamos, más entendemos que no se trata solo de protección externa, sino de una transformación interna. Porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente comienza a ser moldeado a su imagen, más sereno, más sabio, más lleno de esperanza. Cuando comprendemos que nuestro refugio es eterno, ya no vivimos presos del miedo. Dejamos de reaccionar con ansiedad ante cada noticia, ante cada posibilidad de pérdida, ante cada diagnóstico incierto. Porque sabemos que, aunque todo lo que nos rodea se tambalee, hay algo firme, inquebrantable, la promesa de Dios. Y esa promesa no depende del clima emocional, ni de la estabilidad económica, ni de la salud perfecta. Depende solo de su fidelidad. El Salmo 91 es una muestra de esa fidelidad. Un escudo espiritual que no se oxida con el tiempo, que no se desgasta con el uso, que no se rompe con la batalla. A veces nos preguntamos cómo desarrollar esa fe tan sólida. Cómo llegar al punto en que podamos decir, como el salmista, no temeré. La respuesta no está en una fórmula secreta. Está en la cercanía con Dios, en el silencio del corazón que escucha su voz, en el tiempo apartado para estar con Él, incluso cuando no sentimos nada, porque la fe no crece solo con experiencias fuertes, sino en la rutina invisible de los que han decidido habitar cerca de Él cada día. Es allí, en lo cotidiano, donde se fortalece el alma. Es allí donde se forma el carácter. Es allí donde la promesa se vuelve vida. El salmista no está hablando desde una fantasía espiritual,
Habla como alguien que conoce el peligro, que ha sentido la persecución, que ha experimentado el temor. Y aún así, elige confiar. Esa es la invitación para nosotros también. No negar el dolor, sino llevarlo a los pies del Altísimo. No ignorar la oscuridad, sino correr hacia la sombra del Omnipotente. Porque en esa sombra hay frescura en el calor, hay descanso en el cansancio, hay abrigo en el frío del alma. No hay lugar más alto ni más seguro que el corazón de Dios. No hay castillo más firme que su presencia. Y ese es el lugar que este salmo nos invita a habitar. También debemos entender que esta protección no siempre se manifiesta como esperaríamos. A veces pensamos que si Dios está con nosotros, nada malo nos pasará. Pero la historia bíblica y la vida nos enseñan otra cosa, que Dios no siempre evita el valle, pero siempre lo atraviesa con nosotros. Que no siempre evita el fuego, pero siempre lo usa para purificar. Que no siempre impide la herida, pero siempre sana con su toque. Por eso, la protección de Dios va más allá de lo físico. Abarca el alma, el corazón, la eternidad. Él cuida de lo que realmente importa y nos da la paz de saber que, pase lo que pase, su mano sigue allí. Le pondré en alto, dice el Señor. Y esta expresión no tiene que ver con orgullo ni con fama, sino con honra celestial. Dios exalta al que confía en Él. Lo coloca en un lugar donde el enemigo no puede alcanzarlo. Y ese lugar es espiritual, eterno, indestructible. Hay alturas a las que solo se llega cuando uno ha aprendido a confiar desde lo más profundo. El que ha llorado bajo la sombra del Omnipotente también será levantado por su mano poderosa. No porque lo merezca, sino porque Dios honra a los que lo aman con sinceridad. Porque Él es un Padre que recompensa la fe. Y entonces viene la última promesa, que es la corona de todas las demás. Le mostraré mi salvación. Esa palabra encierra todo, porque ver su salvación es más que experimentar un milagro. Es ver a Jesús, es conocerlo, es recibir la vida eterna, es ser cubierto no solo en esta tierra, sino por la eternidad. Esa es la mayor seguridad de todas, saber que nada, ni la muerte misma, podrá arrebatarnos de su mano. Porque la salvación de Dios es completa, es perfecta, es definitiva. Y cuando el alma reposa en esa verdad, ya no necesita correr de un lado a otro buscando refugio, porque ha encontrado su morada eterna en el amor inquebrantable del Padre. Este salmo, entonces, no es solo una promesa para hoy, sino una promesa para siempre. Es una declaración de paz que trasciende el tiempo. Es un canto de victoria en medio de la batalla. Es una lámpara que guía al corazón hacia la presencia de Dios, donde no hay temor que sobreviva, ni caos que prevalezca, ni herida que Él no pueda sanar. Quien habita bajo su sombra no habita solo, habita con el Rey, habita con el Salvador, habita con aquel que nunca pierde. Llegamos al final de este viaje por el Salmo 91, pero la verdadera travesía apenas comienza, porque este salmo no es una meta, es una puerta, una invitación permanente a vivir una vida más profunda, más entregada, más segura en Dios. No se trata simplemente de saber que existe un refugio, sino de entrar en él cada día, de decidir, en lo íntimo del corazón, que no hay mejor lugar para vivir que bajo la sombra del Altísimo. Allí donde el alma encuentra descanso, donde la fe es fortalecida, donde el miedo pierde su dominio, donde todo cobra sentido a la luz de su presencia. Este salmo ha sido para muchos un consuelo en la enfermedad, una luz en medio del duelo, una guía en tiempos de guerra, una promesa en noches de angustia. Pero su poder no se agota con el tiempo, ni pierde efecto con la repetición. Al contrario, cuanto más lo meditamos, más se ensancha su significado. Porque estas no son palabras humanas, son promesas eternas, pronunciadas por un Dios que no cambia, que no miente, que no olvida a sus hijos.
Cada frase es un muro de protección, cada imagen es un recordatorio de su cuidado, cada línea es una invitación a vivir en comunión con Él. Pero la pregunta permanece: ¿habitamos realmente en Él? ¿O solo lo visitamos de vez en cuando? ¿Confiamos en su abrigo cuando todo va mal, pero caminamos solos cuando todo va bien? Habitar implica permanencia, implica decisión, implica amor. El que habita no huye cuando el día es largo. El que mora bajo su sombra lo hace en todo tiempo, en gozo y en llanto, en claridad y en niebla. Y esa constancia es la que Dios bendice. Esa permanencia es la que el cielo honra. Porque Él busca corazones rendidos, no visitas ocasionales. Busca almas que lo elijan cada día, no solo cuando el mundo se desmorona. Hoy, tú también puedes hacer del Altísimo tu habitación. No necesitas una iglesia para comenzar, no necesitas un lugar físico, ni una experiencia sobrenatural. Solo necesitas un corazón dispuesto. Un corazón que diga: Dios, aquí estoy, te necesito, quiero habitar en ti, quiero confiar en tus promesas, quiero vivir bajo tu sombra. Ayúdame a no volver a caminar solo. Sé mi refugio, sé mi fortaleza, sé mi Dios en quien confiaré. Y cuando haces esa oración sincera, entonces comienza una nueva etapa. Una vida escondida en Dios. Una vida segura, no porque no haya tormentas, sino porque Él está en medio de ellas. Este es el momento para volver a casa, para regresar al abrigo del Altísimo, para dejar de cargar con todo lo que no puedes controlar y rendírselo a aquel que puede con todo. Tal vez llevas tiempo viviendo con miedo, con angustia, con una sensación constante de vulnerabilidad. Pero hoy, a través del Salmo 91, Dios te recuerda que hay un lugar seguro, un refugio que no falla, una sombra que no desaparece, una cobertura que no se debilita. La decisión es tuya. Puedes seguir intentando resolver todo solo, o puedes correr a su presencia y descansar en sus brazos. Y si ya conoces a Dios, si ya caminas con Él, entonces este salmo es un recordatorio para profundizar, para habitar con más intención, para no descuidar tu vida de oración, para hacer de su palabra tu alimento diario, para volver al lugar secreto y permanecer allí, porque en su presencia no solo estás protegido, estás siendo transformado, estás siendo moldeado a la imagen de Cristo, estás siendo equipado para sostener a otros, estás siendo preparado para caminar en victoria, no por tus fuerzas, sino por su poder. Te animo a leer este salmo cada día durante esta semana, no como una repetición vacía, sino como una meditación viva. Detente en cada frase. Escucha lo que Dios quiere decirte a través de sus palabras. Escríbelas en tu corazón. Proclámalo sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu mente. Permite que estas promesas te cubran como un manto espiritual. Y mientras más lo hagas, más experimentarás lo que significa vivir bajo la sombra del Omnipotente. Más conocerás al Dios que guarda, que responde, que libra, que sacia, que salva. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si el Espíritu de Dios ha traído paz a tu alma mientras escuchabas estas palabras, entonces no lo dejes pasar. Tómate unos minutos para orar, en silencio o en voz alta, para agradecer, para rendirte, para decirle a Dios que confías en Él. Y si lo deseas, comparte este mensaje con alguien que también necesita refugio. Sé canal de consuelo. Sé instrumento de esperanza. Porque el mundo necesita más personas que habiten bajo la sombra de Dios y vivan con la paz que solo Él puede dar. Que el Señor te bendiga, te guarde y te recuerde cada día que en Él estás seguro, que nunca estás solo, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén.